Lanzaba proyectiles de hierro silenciosamente a través del campo de batalla sin previo aviso. Sus proyectiles podían atravesar a 2 hombres, sus escudos e incluso el muro que los protegía. Y, sin embargo, la mayoría de la gente hoy en día ni siquiera conoce su nombre. Se trataba de la balista romana, un arma tan precisa y aterradora que marcó el curso de la batalla durante siglos. Bienvenidos a su canal diario de historia, Great History N, donde les traemos increíbles historias de la guerra antigua cada día. Nos enorgullece formar parte de una creciente comunidad de amantes de la historia. Y si son nuevos por aquí, suscríbanse y ayúdenos a alcanzar los 40,000 suscriptores para que podamos seguir compartiendo épicas historias de batallas a diario. ¿Qué hacía que esta máquina fuera tan avanzada? ¿Por qué era temida por los enemigos y venerada por los ingenieros? ¿Y cómo desapareció de la historia cuando tampoco saben hoy que contribuyó a dar forma a las armas que aún utilizamos? Descubrámoslo. ¿De dónde surgió la balista? Aunque fue perfeccionada por los ingenieros romanos, la historia de la balista comenzó siglos antes en el crisol intelectual de la Grecia clásica, en los talleres y laboratorios de la ciencia helenística. Antes de convertirse en un arma imperial, fue un instrumento innovador. El ancestro más antiguo de la balista fue un curioso artilugio conocido como gastroets o arco de vientre. Inventado en el siglo V a.C. y descrito posteriormente por Herón de Alejandría, el gastroets funcionaba como una ballesta sobredimensionada. Se cargaba presionándolo contra el estómago y permitía lanzar virotes más lejos y con mayor potencia que un arco tradicional, tosco para los estándares posteriores. Fue el primer paso hacia algo revolucionario, almacenar energía mecánica no en las ramas de un arco, sino en dispositivos de tensión diseñados para multiplicar la fuerza. Pero el verdadero salto se produjo un siglo después en la ciudad fortificada de Siracusa, donde el tirano Dionisio el Viernes hizo algo que ningún líder griego había hecho antes: contratar ingenieros militares a tiempo completo. Bajo su mandato, los artesanos griegos experimentaron con la fuerza de torsión utilizando haces trenzados de cenue o cabello para impulsar máquinas capaces de lanzar proyectiles masivos a una velocidad aterradora. Así nacieron la primera balista y las primeras catapultas. Máquinas que cambiarían para siempre la faz de la guerra de asedio. En tiempos de Filipo II de Macedonia y su hijo Alejandro Magno, la artillería ya no se limitaba a los asedios. Se introdujeron en el campo de batalla máquinas de torsión ligeras y las primeras balistas móviles. Durante el asedio de Tis en el 332 a.C., Alejandro las utilizó no solo para desalojar a los defensores de las altas murallas de la ciudad, sino también para proteger las torres de asedio durante su avance final. El historiador Arrian describió posteriormente estas máquinas disparando proyectiles con tal fuerza y precisión que podían abatir a los comandantes enemigos a distancia. Estos primeros dispositivos griegos eran maravillas tecnológicas, pero su uso seguía siendo limitado y estaba ligado en gran medida a la guerra estática. Los griegos habían construido el arma, pero aún no habían explotado todo su potencial. Esa tarea recaería en los romanos. Cuando Roma se topó con la artillería griega durante sus campañas en el Mediterráneo oriental, vio no solo máquinas ingeniosas, sino posibilidades estratégicas. Mientras que los griegos habían construido máquinas para asedios ocasionales, Roma concibió armas de precisión estandarizadas para acompañar a sus ejércitos en cada campaña. Armas que podían desplegarse rápidamente, calibrarse con precisión y usarse tanto en ataque como en defensa. Los romanos tomaron la idea de la balista y la perfeccionaron con disciplina de ingeniería, previsión logística y practicidad en el campo de batalla. ¿Por qué Roma la adoptó con tanta seriedad? Cuando los romanos se toparon con la artillería griega en los siglos III y II a.C., primero en manos de reinos infernales como Siracusa, Macedonia y los eúcidas, vieron algo más que una novedad mecánica. Vieron una herramienta que encajaba a la perfección en su maquinaria militar, adaptable, temible e ideal para su enfoque metódico de la guerra. A diferencia de los griegos, que usaban armas de torsión esporádicamente, principalmente durante asedios, Roma sí vio su potencial en el campo de batalla. Conforme la república se expandía hacia el este y se enfrentaba a ciudades fortificadas con enormes murallas de piedra y defensores expertos en asedios, las simples escaleras y arietes ya no eran suficientes. Roma necesitaba potencia, alcance y precisión. La balista ofrecía las tres. Durante el asedio de Siracusa, 214 a 212 AC, en el marco de la Segunda Guerra Púnica, las fuerzas romanas al mando de Marco Claudio Marcelo fueron repelidas repetidamente por las avanzadas defensas griegas, incluyendo balistas y catapultas diseñadas por el mismísimo Arquímedes. Según Livy y Plutarco, las máquinas de Arquímedes infligieron graves pérdidas a los romanos,
alcanzando barcos y soldados con una precisión asombrosa. Aunque la ciudad finalmente cayó, el asedio dejó una huella imborrable en el ejército romano. La guerra de asedio se había convertido en una carrera armamentística. Arquímedes construyó catapultas capaces de disparar a diferentes distancias y posiciones. Empleó grandes máquinas, lanzando piedras y proyectiles con una precisión sorprendente. Plutarco, Vida de Marcelo, 14. Tras presenciar tal eficacia, los romanos comenzaron a integrar sistemáticamente la artillería de torsión en su doctrina militar. En tiempos de Julio César, la balista formaba parte de todas las grandes campañas, no solo para asedios, sino también en funciones móviles en el campo de batalla. En su comentario de Belloc, César describe el uso de la artillería durante el asedio de Avaricum y en Ayesia, donde las fuerzas romanas construyeron una elaborada fortificación doble y emplearon la artillería para controlar el perímetro y sofocar las incursiones. Apenas quedaba un lugar para el asalto que no estuviera protegido por una batería de máquinas. César, Guerra de la Guerra, Libro 7. Pero el interés de Roma no era solo táctico, sino filosófico. La mentalidad romana veneraba el orden, la disciplina y el control. La balista encajaba a la perfección en ese espíritu. A diferencia del caos de las ondas o los arqueros, la balista era un arma mecánicamente consistente, matemáticamente optimizada y operada por la élite. Introdujo la ingeniería en el corazón mismo de la guerra, convirtiendo el combate en cálculo. Además, era escalable. Roma no se limitó a usar unas pocas máquinas pesadas en los asedios. Desarrolló versiones ligeras de campaña, conocidas como escorpiones, y balistas navales para el combate marítimo. Cada legión llegó a tener un cuerpo de artillería especializado, los ballastari, entrenados en la construcción, operación y mantenimiento de estas armas. La presencia de artillería en cada campamento romano, a menudo emplazada en torres en las esquinas, convertía incluso un vivac temporal en una fortaleza. Según Vidio, escribiendo a finales del Imperio Romano, estas máquinas seguían siendo una parte fundamental de la preparación militar. Ningún campamento debía considerarse seguro sin máquinas de guerra en sus flancos. Vago Dei, Libro Militar 2. En esencia, Roma se tomaba la balista muy en serio porque se alineaba con todo lo que representaba el ejército romano: disciplina, precisión, preparación y dominio psicológico. Mientras que otras culturas veían las máquinas de asedio como herramientas especializadas, Roma las convirtió en un pilar de la supremacía en el campo de batalla. ¿Cómo funcionaba la balista? A primera vista, la balista romana podría parecer una simple ballesta adaptada a las proporciones de un arma de asedio. Pero no se dejen engañar. No era simplemente un arco más grande. Lo que ven es una máquina de una precisión escalofriante, diseñada no solo para lanzar un proyectil, sino para hacerlo con una velocidad, un silencio y una certeza aterradores. Todo comenzaba con el armazón, una sólida estructura, a menudo construida con roble curado, lo suficientemente ancha y pesada como para soportar la inmensa potencia que pronto liberaría. De ella se alzaban dos gruesos pilares verticales, conocidos como carrilleras, con forma de hombros de gigante. Estos no eran meros soportes estructurales. En su interior, cada uno albergaba un resorte de torsión compacto, enrollado a partir de haces de seno animal trenzado o incluso cabello humano empapado en vinagre para mantener su elasticidad y protegerlo de la descomposición. Cuanto más se tensaban los brazos hacia atrás, más se apretaban las espirales de Senue, almacenando una enorme energía potencial. Al soltarse, esa fuerza de torsión se desenrollaba explosivamente, impulsando los brazos lanzadores hacia adelante con un violento par de torsión. Se trataba de una fuerza rotacional que se enrollaba y liberaba en un instante. Estos resortes eran la verdadera fuente de la fuerza de la balista, no la flexión de un arco, sino el par de torsión explosivo almacenado en las cuerdas trenzadas. Cada resorte estaba sujeto por un conjunto de arandelas de bronce llamadas modioli, que actuaban como antiguos discos tensores. Un balistario experto podía girar estos haces con una barra de metal, tensando o aflojando las espirales con precisión quirúrgica. Demasiada tensión podía provocar que el brazo se rompiera, muy poca, que el disparo perdiera potencia o se desviara. Los haces de Senue reaccionaban a la humedad y la temperatura. En climas húmedos, el Senue se hinchaba y se aflojaba, mientras que en calor seco podía contraerse y tensarse demasiado. Los balistarios debían ajustar constantemente la tensión, a veces incluso volviendo a enrollar los haces durante largas campañas. Un desequilibrio significaba menor alcance, fallos de encendido peligrosos o rotura de los haces. La precisión era vital. Como escribió el arquitecto romano Vitubio en el siglo I a.C.,
Los agujeros en los armazones debían hacerse de forma que la longitud y el grosor de los haces se correspondieran con la tensión. Vitubio, de Arquitectura, libro 10. Para un ingeniero romano, toda máquina de asedio comenzaba con el proyectil. Por ejemplo, si se necesitaba disparar un proyectil de 90 centímetros de largo. Bubius nos dice que el orificio practicado en el marco para alojar el resorte de torsión, comprimido con cenue, debía tener una enésima parte de esa longitud. Los brazos, 7/9. Y así, las medidas se extendían hacia afuera. Cada elemento de la máquina estaba construido proporcionalmente, como una ecuación letal en madera y bronce. Si un perno medía 90 centímetros, el orificio del resorte de torsión tendría 10 centímetros de diámetro. Los brazos medirían 70 centímetros de largo cada uno. Nada se hacía a ojo. Todo estaba calculado. En cada resorte se insertaba un brazo lanzador, generalmente tallado en fresno o arce. Maderas resistentes que podían soportar la tensión de la rápida aceleración sin astillarse. Estos brazos se disponían horizontalmente y no se tensaban como la cuerda de un arco, sino que giraban hacia adelante al soltarse, como dos palancas que se rompen por la tensión. Entre los brazos había una ranura lisa y estrecha, el canaliz o corredera. Aquí descansaba el perno con punta de hierro antes de disparar. No era solo una cuna. Era una guía de precisión que mantenía el misil estable durante la aceleración, garantizando una trayectoria limpia y una precisión letal. Algunas versiones posteriores incluso utilizaban canales revestidos de metal para mayor durabilidad. Para retraer los brazos a la posición de disparo, los operarios utilizaban un mecanismo de cabrestante y garra con trinquete, montado en la parte trasera de la máquina. Se requería fuerza y coordinación, a veces 4 hombres o más, para colocar los brazos en su sitio. Una vez amartillada, la máquina permanecía inactiva, a la espera de un simple gatillo, un pestillo de liberación giratorio o un pasador de bloqueo. Esto no solo era elegante, sino revolucionario. Significaba que, tanto si se construía una balista de campaña compacta como una gran pieza de asedio para derribar murallas, se seguían las mismas proporciones, las dimensiones se ajustaban, pero las proporciones se mantenían. Esto suena simple, incluso abstracto, pero en la práctica, significaba que cada tamaño de proyectil tenía una configuración de máquina correspondiente, un sistema de estandarización que anticipó la producción industrial moderna. Esto permitía fabricar las piezas con antelación, transportarlas por todo el imperio y ensamblarlas por artilleros entrenados que, si bien nunca habían visto esa máquina en particular, sabían manejarla a la perfección. La balista no era una maravilla aislada. Formaba parte de un vasto sistema integrado, un arma de ingeniería, sí, pero sobre todo de planificación, disciplina y logística. Ocultos entre los trenes de bagajes y el equipo de campamento de cada legión romana se encontraban los esqueletos de la máquina, armazones de roble, espirales de tendón trenzado impregnadas en vinagre, pilas de pernos de hierro y cajas de arandelas de bronce. Todo era modular, reemplazable y estandarizado. La balista podía desmontarse y transportarse por partes a través de pasos de montaña, ríos o bosques enemigos, para luego ser reensamblada en pocas horas por manos expertas que conocían cada tornillo, resorte y pasador al tacto. Esas manos pertenecían a los balastari, un núcleo especializado dentro de la legión. No solo guerreros, sino también artesanos, ingenieros y artilleros uniformados, bajo el mando del Trifectus Fabram. Estos hombres no improvisaban bajo presión. Ejecutaban tareas ensayadas, respaldadas por manuales de campaña y guiadas por las proporciones establecidas un siglo antes por hombres como Vitubio. Los romanos se tomaban esto muy en serio. Cuando la legión acampaba, como hacían cada noche sin excepción, a los artilleros se les asignaban puestos fijos cerca de las esquinas o puertas del campamento. Allí instalaban sus máquinas no solo para defender las murallas, sino también para proporcionar fuego de supresión a larga distancia en combates a campo abierto. La munición se apilaba, se comprobaba su humedad y se reajustaban las cuerdas de torsión según la humedad o el clima. Estos no eran factores triviales. Un solo día de lluvia podía aflojar los muelles de torsión y reducir la potencia de fuego de la máquina. Incluso Pliny el Viejo señaló que los ingenieros militares romanos se preocupaban profundamente por el equilibrio matemático, calculando la carga de tensión, la fuerza de retroceso y la retención de torsión de cada máquina. Así pues, los ballesteros observaban el cielo y palpaban las fibras con las manos, tensando o aflojando las espirales, como un músico afina las cuerdas antes de una actuación. Para los hombres que manejaban el torno, no bastaba con saber disparar. Tenían que saber cuándo,
a qué distancia y en qué condiciones. Entrenaban en equipo, uno cargaba el cerrojo, otro accionaba los brazos, otro comprobaba la tensión y otro daba la señal. Un solo disparo era el resultado de una precisión coordinada. Y cuando impactaba, causaba conmoción. En las últimas décadas, grupos como el Man Street Guard en el Reino Unido y arqueólogos experimentales como el Dr. Peter Min del Centro Medieval danés han recuperado la balista. Utilizando proporciones buvianas y técnicas antiguas, han construido réplicas funcionales a escala real para probar el rendimiento de la artillería romana en condiciones reales. Estas reconstrucciones nos permiten ver, no solo teorizar, cómo funcionaban las balistas romanas en batalla, su velocidad de disparo, su precisión y el daño que podían infligir realmente. Con un chasquido seco al desenrollarse el cenue, los brazos se lanzaron hacia adelante, transfiriendo toda la energía acumulada al proyectil. Voló silenciosamente, sin parábola, sin silbido de onda. Solo una línea recta y letal. A máxima potencia, podía lanzar diversos proyectiles según su tamaño y función. Los más comunes eran largos proyectiles con punta de hierro, algunos de más de 1 metro de longitud, diseñados para perforar armaduras, escudos o puertas de fortalezas. Las pruebas con réplicas a escala real sugieren que un proyectil de una balista pesada podía penetrar 2 capas de armadura masculina romana o incluso atravesar limpiamente una densa muralla de escudos de madera y cuero. Esto convertía a la balista no solo en una máquina de asedio, sino en un arma antipersonal capaz de quebrar la moral enemiga mucho antes del choque de las líneas. Las variantes más ligeras utilizaban dardos lastrados con plomo, que ofrecían una mejor aerodinámica para un uso rápido en el campo de batalla. En escenarios de asedio, algunas balistas más pesadas se modificaban para lanzar piedras, aunque esta función era más propia del onagro. Las reconstrucciones modernas muestran que una balista romana podía disparar de 2 a 4 proyectiles por minuto, de 5 a 10 kilogramos, a velocidades superiores a los 100 kilómetros por hora, dependiendo del tamaño de la máquina y del tipo de proyectil. Estos proyectiles no eran ligeros, conservaban la inercia de un ariete en vuelo. Con la torsión, la tensión y la calibración del brazo adecuadas, un proyectil de este peso podía recorrer cientos de metros y aún así impactar con la suficiente fuerza como para destruir formaciones o estructuras defensivas. En cuanto a alcance, la balista romana era extraordinariamente versátil. Las grandes balistas de asedio podían alcanzar objetivos a una distancia de entre 400 y 500 metros, lo que resultaba útil para hostigar murallas o fortificaciones desde lejos. Las versiones portátiles más pequeñas, a veces denominadas kiralista, eran mucho más precisas a corta distancia, realizando disparos certeros entre 100 y 200 metros, a menudo contra oficiales o caballería expuesta. La evidencia física respalda a estas reconstrucciones. En Vindelanda, cerca del muro de Adriano, los arqueólogos desenterraron virotes de ballesta de hierro con puntas piramidales diseñados para perforar armaduras y huesos. En Sada y Jerusalén, se descubrieron docenas de bolas de piedra y proyectiles pesados en estratos de asedio que datan de las campañas romanas del siglo I después de Cristo. Estos artefactos coinciden con las especificaciones descritas en el Tratado de Arquitectura de Vitubio, lo que nos brinda una rara convergencia entre teoría, arqueología y validación experimental. Sus escritos no solo sobrevivieron, sino que funcionan, y la evidencia lo demuestra. A diferencia de una catapulta que gemía y lanzaba piedras en arcos altos, la ballesta golpeaba sin previo aviso. En un instante, un soldado estaba en formación, escudo en alto, lanza lista. Al siguiente, un enorme virote de hierro silbaba en el aire y le atravesaba el pecho, o peor aún, a él y al hombre que estaba detrás. Sin flecha silbando, sin arco visible, solo el leve crujido del disparo, y luego la muerte. Las fuentes antiguas a menudo describen la ballesta como mucho más que herramientas de destrucción. Eran instrumentos de terror. En el relato de Josefo sobre el asedio romano de Jerusalén, los defensores, según se cuenta, temían más a las máquinas romanas que a los propios soldados. La muerte llegaba rápida e inesperadamente. Durante el asedio de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, los romanos desplegaron docenas de máquinas de artillería pesada, incluyendo balistas y onagros, tal como lo registra Josefo. Algunas de estas máquinas, según se cuenta, lanzaban piedras de 50 kilogramos o más junto con proyectiles de hierro capaces de atravesar almenas o multitudes de defensores. Josefo describe el efecto aterrador en la ciudad: cuerpos aplastados, miembros arrancados y defensores lanzados de las murallas por la fuerza del impacto. Los ingenieros romanos a menudo instalaban balistas o escorpiones más pequeños y móviles en las torres de asedio, lo que les permitía disparar hacia abajo sobre las murallas de la ciudad a medida que las torres avanzaban.
Estas unidades de artillería elevadas despejaban las almenas de arqueros y defensores, debilitando la resistencia antes de que la infantería llegara a la muralla. Los defensores sabían que podían ser atacados desde arriba, incluso detrás de sus fortificaciones más fuertes. No existía muro de escudos que pudiera detenerla, ni cobertura que garantizara la seguridad. Incluso dentro de las murallas de una fortaleza, estar en una almena podía significar la muerte. La balista no distinguía entre la primera línea y la retaguardia. Podía ser un vigía asomado a un parapeto o un comandante dirigiendo tropas desde atrás y aún así encontrarte empalado en un instante. Los romanos comprendían lo que hoy llamaríamos conmoción y pavor. Al asediar ciudades fortificadas, utilizaban descargas de proyectiles de balista y piedras para derribar muros, silenciar a los arqueros y quebrar psicológicamente a los defensores. Las ciudades bajo asedio romano no solo eran atacadas, eran abrumadas física y mentalmente. El repentino impacto de los enormes proyectiles contra la piedra o el hueso convertía a los defensores confiados en supervivientes desesperados. Se han encontrado bolas de piedra con frases como «devuélvanla al remitente» o «para ti», grabadas en latín. Eran actos de guerra psicológica destinados a provocar a los defensores y recordarles que la justicia romana llegaba. El efecto psicológico de la balista no se limitaba a la guerra de asedio. En las batallas a campo abierto, los comandantes las usaban como antiguos rifles de francotirador, apuntando con precisión quirúrgica a oficiales, portaestandartes y caballería. Imagínese la desmoralizadora visión de un jefe tribal o un centurión abatido en plena acción. Su cuerpo lanzado hacia atrás, su armadura hecha añicos, sus camaradas presas del pánico. En sus campañas militares, Julio César empleó balistas portátiles ligeras durante asedios como el de Gurgoya y Ayesia. Estas máquinas se desmontaban y transportaban con las legiones, para luego redesplegarse rápidamente en cimas de colinas o murallas de fortalezas. En Ayesia, la artillería de César desempeñó un papel crucial disparando desde plataformas elevadas, apuntando a la caballería y los refuerzos militares antes de que pudieran llegar a la fortaleza. Para los romanos, la guerra era un cálculo, y la balista les permitía eliminar amenazas de la ecuación con aterradora facilidad. En las esquinas de las murallas se construían plataformas elevadas de tierra donde se montaban las balistas para realizar fuego defensivo en caso de un ataque sorpresa. Estas máquinas podían disparar a través de todo el frente del campamento, disuadiendo las cargas de caballería y las incursiones nocturnas. La armada romana adaptó la tecnología de la balista al mar. Los escorpiones y otras balistas más pequeñas se montaban en las proas de los buques de guerra romanos, especialmente en los triams y los quinquerimes. Estas armas se utilizaban para inutilizar los barcos enemigos a distancia, desgarrando las velas, dañando los timones o despejando las cubiertas antes de abordarlos. Durante la batalla de Actium en el 31 a.C., la flota de Octavio empleó artillería naval, incluyendo Vistí, para atacar a las fuerzas de Antonio y Cleopatra antes del combate cuerpo a cuerpo. Los barcos romanos formaban una densa pantalla de artillería, lanzando proyectiles y piedras sobre los grandes barcos egipcios, rompiendo mástiles y sembrando el caos antes de embestirlos y abordarlos. Los relatos de testigos de asedios romanos y los posteriores informes de batalla sugieren que las balistas desorganizaban las formaciones incluso cuando fallaban el blanco. El crujido de un proyectil al estrellarse contra un muro de piedra o el golpe sordo al impactar contra la carne resonaban en el campo de batalla. Los caballos se asustaban, los hombres se estremecían, las líneas enemigas se dispersaban. En el caos del combate premoderno, donde la cohesión y la moral a menudo marcaban la diferencia entre resistir y atrincherarse, este tipo de desorganización era un arma en sí misma. Y ahí radicaba la genialidad del enfoque romano. La balista no solo mataba, sino que controlaba. Dictaba el movimiento. Hacía que los soldados enemigos se lo pensaran dos veces antes de formar. Los mantenía agachados, pegados a las murallas. Rompía el ritmo. Los romanos no necesitaban matar a todos los hombres. Solo necesitaban romper la línea. La balista contribuía precisamente a eso con cada disparo silencioso. Con el derrumbe del Imperio Romano de Occidente, también se desmoronó la infraestructura que mantenía vivas máquinas como la balista. Las escuelas de ingeniería, los balistari entrenados, las piezas estandarizadas, desaparecieron. Lo que siguió en la Europa altomedieval fue una burda imitación. El onagro perduró más tiempo, pero la guerra de asedio retrocedió. Solo en el oriente bizantino sobrevivió un vestigio de la balista de Cherro. Una variante compacta con armazón de metal tuvo un uso limitado, pero la balista nunca desapareció del todo. Sus principios perduraron. Las ballestas medievales heredaron su precisión.
Los trabuquetes reflejaron su ambición mecánica. Y siglos después, hombres como Leonardo da Vinci estudiaron con detenimiento los planos de Vitubio, extrayendo nuevas visiones de las antiguas estructuras. Lo que Roma construyó se convirtió en la base que otros redescubrirían. ¿Qué hacía que la balista pareciera tecnología secreta? No era fuerza bruta, sino letalidad calculada. Una balista era artillería de precisión en una era de caos. Pero requería más que materiales. Necesitaba ingenieros, matemáticos y una cultura que valorara la logística y la disciplina. Muchas civilizaciones tuvieron la idea, pero solo Roma contaba con la maquinaria, tanto humana como industrial, para prepararla para el campo de batalla. Y ahí reside su legado. Porque la balista no era solo un arma de asedio, sino un símbolo de la filosofía romana, una fusión de ciencia, temor y eficiencia. Gracias por acompañarnos en este viaje de 30 minutos al poderío ígneo de la antigüedad. Si te gustó este video, déjanos un comentario. Nos encantaría saber tu opinión.